Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y traigo un análisis de mercados a nivel profesional. Hoy lo voy a dedicar a Ethereum. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que ha tenido unos movimientos muy bruscos al alza últimamente en torno a si la SEC finalmente aprueba o no los ETFs, tal y como hizo a principios de año con Bitcoin. Es probable que ya tengamos una resolución por parte de la SEC, así que vamos a plantear las dos posibilidades. Durante el vídeo os voy a hablar de qué aspecto tiene Ethereum desde un punto de vista de largo plazo, de corto plazo, qué patrón muestra respecto a Bitcoin. Vamos a ver en qué consiste ese ETF que podría o no aprobarse y cuáles son los plazos a las posibles decisiones que pueda tomar la SEC. Vamos a hablar también de qué hay detrás de Ethereum, qué es concretamente y qué lo diferencia de Bitcoin y en qué puesto se encuentra de capitalización. Por tanto, un repaso entero de lo que es esta criptomoneda, que como veréis, pues es detrás de Bitcoin probablemente la más importante que existe en la actualidad. Vamos con ello. Lo primero de todo, querría explicar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? El 20 de mayo el precio de Ether, sé que lo llamamos siempre Ethereum, pero lo que es la criptomoneda es Ether, aunque yo recurrentemente también la llamo Ethereum, subió más de un 18% tras la publicación de un analista senior de Bloomberg que se llama Eric Balchunas, en el que hablaba de que las probabilidades de que la SEC aprobase el ETF esta semana saltaban de un 25% a un 75%. Aquí tenéis el comentario que hizo en Twitter. Y eso desató la euforia compradora por parte de los inversores que vieron una alta probabilidad de que saliese adelante la operación, y además hubo otras personas que están bastante metidas en este mundo, como es la periodista de Fox Business, Eleanor Terrett, que decía que las cosas están evolucionando en tiempo real, como dando a entender que las cosas van a buen ritmo y que parece que todo va por el camino correcto. También el periódico CoinDesk, que no quiso nombrar a sus fuentes, dijo que la SEC estaría ya solicitando a las bolsas que actualicen las presentaciones de estos formularios, lo que sugiere que podrían estar tomando medidas para aprobar estas solicitudes antes de una fecha límite de este jueves. Ya veremos si finalmente ocurre o no ocurre. Como digo, tengo que grabar el vídeo antes de ver la resolución, pero lo importante es ponerlo en contexto y anticiparnos un poco a los posibles desarrollos. Este es el movimiento brutal que sufrió Ethereum a raíz de esos comentarios de estas personas que acabo de mencionar. Fijaos cómo el volumen se disparó y sobre todo la subida de más de un 18% en un gráfico que es 15 minutos. Por tanto, una subida muy rápida, que luego se ha consolidado porque Ethereum ha conseguido incluso avanzar hacia cotas un poquito más altas, al menos en las fechas en las que lo estoy haciendo. La pregunta del millón es: ¿qué es Ethereum? Bueno, el patrocinador de estos vídeos sabéis que es Bit2Me. Tienen una academia llamada Bit2Me Academy que está fenomenal. Tienen muchísimos artículos sencillos, yendo al grano, donde podéis aprender mucho sobre el mundo de las criptomonedas. Y yo recomiendo que visitéis la página web porque esta información que os presento la he extraído de ahí y creo que es una fuente inagotable de conocimiento sobre el mundo de Bitcoin y de las altcoins, que para aquellos que estáis intentando aprender cómo funciona este mercado, pues os puede venir muy bien. Ethereum es la segunda criptomoneda por capitalización detrás de Bitcoin y fue creada en 2015 por Vitalik Buterin. Es una criptomoneda que se diferencia de Bitcoin porque Bitcoin realmente sirve tan solo para hacer pagos entre distintos usuarios, mientras que Ethereum funciona como una infraestructura para crear nuevos proyectos dentro de la tecnología blockchain. Para ello usa una capacidad de smart contracts, o lo que llamamos contratos inteligentes avanzados, y permiten programación de aplicaciones descentralizadas, las famosas dApps, que se ejecutan en una enorme red de nodos. Estos contratos inteligentes permiten cosas como crear nuevas funcionalidades o aplicaciones como juegos, aplicaciones de finanzas descentralizadas y muchas otras cosas. Por tanto, no es comparable directamente con lo que hace Bitcoin, pero sí es una tecnología que yo creo que va a eliminar muchos terceras partes en lo que es la contratación de servicios, y por tanto abre una puerta gigantesca a una nueva forma de hacer finanzas
que está ya tomando una velocidad bastante importante. Como decía antes, Ethereum es la segunda criptomoneda por capitalización. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando miramos cuántas monedas hay disponibles en el mercado, cuántas se han emitido y multiplicamos por el precio al que cotizan en mercado, nos da un valor. Según CoinMarketCap, como veis aquí, la capitalización en azul es Bitcoin, que es básicamente la suma de todas las demás altcoins que existen en el mercado. Es lo mismo que capitaliza Bitcoin, por tanto sigue teniendo una posición de fuerza brutal. Pero lo que veis en color verde es Ethereum. Y como podéis observar, pues también es un peso muy significativo, sobre todo si lo comparamos con las siguientes criptomonedas que aparecen aquí. Y en color gris estaría la suma de todas las demás. Por tanto, dos criptos a tener muy en cuenta, Bitcoin y Ethereum. Por el lado del ETF, creo que hay que entender qué es el ETF sobre Ethereum en el caso de que se apruebe. Un ETF es un fondo de inversión cotizado en bolsa, su nombre viene de la nomenclatura anglosajona Exchange Traded Funds, y que replica el precio de Ethereum. En este caso, el ETF permite a los inversores obtener exposición a esta criptomoneda sin tener que comprarla directamente. Lo mejor de los ETFs es que estamos hablando de una herramienta que está regulada, lo cual da muchísimas garantías y que permite no solamente a inversores privados, sino también a instituciones que hasta ahora eran muy reticentes a invertir o meter en sus carteras este tipo de productos, ahora ya lo pueden hacer con muchísima más confianza, ya que son los propios reguladores como la SEC en Estados Unidos o ESMA en Europa los que se encargan de establecer cuáles son las normas que se deben cumplir. De modo que se abre o se democratiza la posibilidad de invertir en este tipo de productos con las garantías que ponen los reguladores globales en los mercados financieros, que creo que es un salto de calidad enorme que va a atraer lógicamente a muchos otros inversores tradicionales a empezar a tantear la posibilidad de incorporar este tipo de activos en sus carteras. ¿Cuál es la realidad actualmente? Mucha gente pregunta, ¿y no hay todavía ETFs de Ethereum? En Europa sí los hay. Hay varios ETFs que están ya registrados y que han sido aprobados por ESMA, como son estos que veis aquí, ETC Group Physical Ethereum, Wisdom Tree Ethereum ETC y Banker Ethereum ETN. En todos ellos lo que hacen estos ETFs, como digo, es replicar el comportamiento del precio de Ethereum y están respaldados por activos subyacentes, es decir, que los fondos son los encargados de adquirir las criptomonedas necesarias para respaldar el posicionamiento que hacen los clientes a través de los ETFs. Si la SEC aprobase el ETF de Ethereum, ¿cuáles serían? Bueno, los más importantes son los que tengo aquí en pantalla. Tendríamos el Hashdex Nasdaq Ethereum ETF, el Grayscale Ethereum Futures ETF y el Banker Spot Ethereum ETF, y luego aparece el Ethereum ETF presentado por Kark Investment, de la famosa Cathie Woods que tanto se ha oído hablar desde prácticamente la aparición de los 7 magníficos que anteriormente eran los FANG Stocks. Es una auténtica devota del mundo de las criptomonedas y las ha apoyado prácticamente durante los últimos años. ¿Cuáles son los plazos? Es decir, ¿qué puede pasar en torno a la situación actual? Bueno, la SEC dispone de un plazo máximo de 45 días que puede prorrogarse otros 45 adicionales antes de aprobar o rechazar los formularios que veis ahí de 19B4. En concreto, el 23 de mayo acaba el plazo para que el regulador dé respuesta a VanEck sobre su ETF al contado, aunque es probable que extienda el plazo, con lo cual tal vez no tengamos la decisión definitiva esta semana, sino que haya que extenderla un poco más. Por otro lado, no existe un plazo legal para que la SEC apruebe las declaraciones del registro S1, que es otro de los formularios importantes, y el proceso de revisión se podría prolongar. La SEC puede emitir comentarios y solicitar información adicional, lo que a su vez podría llevar el plazo más allá. Por tanto, si no se aprueba esta semana, lo importante es por qué no se aprueba. ¿Es un retraso puntual? ¿Es un retraso para recibir más información? ¿O es una negativa definitiva? ¿No? Eso va a ser importantísimo en el caso de que salga la respuesta negativa, y si sale positiva, evidentemente ahora comentaré lo que creo que va a ocurrir. El posicionamiento en el mercado de opciones dice mucho sobre lo que opinan los inversores que pueda pasar, ¿no? Si miramos este gráfico que veis aquí, vemos que son vencimientos semanales, es decir, son apuestas que han hecho de cara a lo que pueda ocurrir con la SEC esta misma semana. Ya veis que el interés abierto, lo que llamamos el Open Interest, para el 24 de mayo es de 867 millones.
Eso quiere decir que hay un montón de posicionamiento en función de lo que vaya a pasar esta semana, pero con un sesgo muy claro de compra, porque como veis, casi todas las calls que son apuestas alcistas se generan a partir de cierto punto hacia arriba, es decir, ya no hay, en pasado la cota de 3.600, ya no existen estas apuestas bajistas, lo cual quiere decir que si para el final de semana Ethereum cotizase por encima de 3.600, aproximadamente habría opciones por valor de $440.000 que no tendría sentido ejercitar porque no podrías ganar nada. Es decir, no tendría sentido que quieras abrir una posición cuando de antemano sabes que no vas a obtener ningún beneficio. Por otro lado, si nos vamos al vencimiento mensual, ese Open Interest a 31 de mayo es enorme, es de 3,22 mil millones. El nivel crítico vuelve a ser muy parecido, es 3.600, y eso quiere decir que por encima de 3.600 el 97% de las puts, que son las posiciones que buscan ganar dinero en caídas del precio de Ethereum, pues no tendría ninguna utilidad ya. ¿Qué quiere esto decir? Que dependiendo de si se aprueba o no y en la respuesta que tenga el precio de Ethereum en el mercado, si supera la cota de los 3.600, probablemente vamos a ver un montón de dinero que se ha gastado en apuestas bajistas que no va a ir a ningún lado, y eso va a generar muy probablemente continuidad del movimiento al alza. Por otro lado, tenemos que recordar que el efecto que ha tenido la aprobación del ETF en Bitcoin ha sido muy bueno. Ha captado $12.000 millones de entradas en prácticamente estos primeros 5 meses del año, lo cual hace que se valide la teoría de que cuando surjan los ETFs, si es que se aprueban, nos vamos a encontrar con un tipo de comprador de este tipo de criptomoneda que antes no existía, como es el inversor tradicional o institucional, que probablemente se va a ver interesado en ir posicionándose en este tipo de activos para diversificar su cartera. Aquí veis los distintos ETFs que se aprobaron y la suma agregada que se ha ido produciendo a lo largo de los primeros meses de este año. Y como es lógico, pues habría que calcular o estimar que si el Ethereum se aprobase el ETF, va a tener un comportamiento similar a lo que hemos vivido con el ETF de Bitcoin. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene para hacer la aprobación de los ETFs al contado en Estados Unidos? Bueno, estos ETFs no son iguales que los ETFs en futuro, están respaldados por activos subyacentes. Lo que quiere decir es que en el caso de que se aprueben, va a haber una alta presión compradora de productos financieros que sirva de resguardo o respaldo a todas las compras que hagan los inversores a través del producto de ETF. Tú no lo comprarás físicamente, pero el fondo cotizado sí tendrá que adquirir esos activos subyacentes. Por tanto, al final la demanda que va a impactar en el mercado va a ser mucho mayor que antes. Por el lado de la oferta y la demanda, ya sabéis que cómo funciona esto, ¿no? Si la oferta es limitada y la demanda crece, pues el precio normalmente se ajusta al alza. Si por el contrario la oferta es muy alta y la demanda decrece, lo que suele pasar es que el precio tiende a bajar. El hecho de que abras la puerta a una gama de inversores institucionales que hasta ahora no podían entrar en este tipo de activos por un tema de seguridad, pues yo creo que justifica plenamente que uno piense que va a haber un incremento de la demanda sustancial en el caso de que se apruebe. Y aquí llegamos al punto donde hay que analizar qué es lo que está pasando con Ethereum. Para eso he puesto este gráfico que, como veis, muestra la evolución prácticamente desde el año 2015, cuando nace. Si hacemos un análisis un poquito más extenso y vemos un zoom para hacernos una idea de qué es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, lo primero que descubrimos es que, al igual que pasa con Bitcoin y con otras altcoins, la volatilidad es muy grande y las fases correctivas son tremendas, ¿no? Aquí vemos la primera corrección en 2015 de un 87%, la siguiente corrección de un 71% en 2016, una corrección brutal en 2018 de un 94% y luego la última corrección en torno al 80% que tiene lugar en el año 2022. Esta caída que veis aquí, protagonizada por la aparición de una especie de hombro cabeza a hombro previamente. Dices, bueno, ahora mismo, ¿qué podrías decir de esto? Creo que la tendencia es claramente al alza. Desde los mínimos de 2022 se puede concatenar de forma muy clara la secuencia de mínimos crecientes, lo cual nos da una directriz de color negro. Y probablemente el punto de cambio de dirección de Ethereum se produce cuando retomamos la zona pivote formada por este mínimo, máximo, máximo y máximo. Ahí vemos la ruptura, el apoyo y el tirón.
¿Cuál es el objetivo más razonable? Bueno, ahora mismo la sensación que da es que el objetivo es atacar esa zona de máximos históricos en el entorno de los 4.800 puntos. No se percibe ninguna señal de debilidad y además cuando nos vamos a un gráfico de menor plazo, no un semanal sino un diario, lo que nos encontramos básicamente es que la estructura alcista se ha retomado después de dejar atrás esta formación correctiva que recuerda un poco a una cuña o a una bandera, y que cuando surge este rumor sobre el ETF se produce un movimiento brutal al alza con mucho volumen que supera claramente la zona pivote previa. Como digo, la probabilidad más grande es atacar el máximo reciente de los 4.087 puntos, pero no sería nada raro que incluso si se aprueba este ETF veamos extensiones hacia los 4.874. Y dices, vale, y si no se aprobase, el primer nivel que debemos vigilar es la propia directriz, si es un pullback o no, y luego tendríamos este punto como zona crítica. Ya os contaré la conclusión que si fuese una negativa definitiva al ETF, probablemente podríamos llegar a ver correcciones mucho más severas. Pero como digo, no para poner en tela de juicio la gran directriz o la gran tendencia alcista, sino que incluso si llegásemos a buscar movimientos hacia la cota de los 2.000, 2.100 puntos, seguiríamos dentro de una estructura claramente constructiva. Por tanto, la aprobación creo que nos va a meter aquí arriba. El retraso de la aprobación, pero no la negativa definitiva, nos podría provocar volver otra vez donde estábamos antes del rumor, y si hubiese una pérdida de este soporte, entonces es cuando veo el riesgo de venir aquí abajo, que no considero que sea muy alto, salvo que la SEC decida dar carpetazo definitivamente a la aprobación de este ETF. Muchas veces me preguntáis, oye, ¿y qué sensación te da cuando miras Bitcoin y Ethereum? ¿Cuál crees que es más interesante tener? Si no puedo tener los dos, ¿por cuál te decantarías? Para eso hacemos análisis relativo, y eso quiere decir que montamos el cociente entre el precio de Bitcoin y el precio de Ethereum, y como veis, pues llevamos mucho tiempo en un rango lateral desde el año 2021, pero dentro de ese rango lateral hay un canal ascendente que favorece a Bitcoin. Si ampliamos el gráfico para verlo bien, lo que nos vamos a encontrar es que hemos atacado la zona pivote, la zona de antiguos mínimos y máximos. Estamos rechazando, o hemos empezado a rechazar esa cota de forma clara, y previamente teníamos divergencias bajistas, como veis, con un RSI marcando máximos decrecientes pese a los máximos crecientes en términos del ratio. Ahora mismo el primer punto clave sería la banda de color morado, la primera zona de soporte favorable a Bitcoin, pero si se llegase a perder esta zona, no sería nada raro que tengamos por delante un mejor comportamiento en un 31% a favor de Ethereum, para rotar plenamente a la banda inferior, donde hemos visto que se han producido pues rechazos en 3 o 4 ocasiones a lo largo de los últimos 3 años. Por tanto, da la sensación de que no vamos a salir fuera de este rango, y la pregunta es si la aprobación, en el caso de darse, podría provocar la pérdida de este soporte, lo cual ampliaría enormemente el buen comportamiento de Ethereum en términos relativos a Bitcoin. Por otro lado, merece la pena que hablemos de posibles escenarios que se podrían dar y los efectos, ¿no? Creo que sí, como he dicho antes, si se aprobase por parte de la SEC el ETF de Ethereum, lo que vamos a ver es un ataque a máximos. No sería nada raro que volvamos a esa cota de 4.875, aunque tardemos algunas semanas en llegar, pero el flujo de compra justificaría plenamente tener una visión todavía bastante positiva en lo que va a ocurrir a lo largo de las próximas semanas en esta criptomoneda. A medio y largo plazo, evidentemente, todo lo que sea crear una demanda mayor por parte de los institucionales, creo que fomentaría que esa tendencia que llevamos experimentando desde el año 2015 se afiance de forma muy clara. Si la SEC no aprueba los ETFs, hay que darse plazo para saber qué hay detrás de esa decisión de no al ETF. Si simplemente es un retraso de la aprobación porque están pidiendo más información, pero no dicen que vayan a denegar la aprobación de los ETFs presentados, probablemente veremos una corrección que podría servir de pullback a esa cuña que estábamos mirando anteriormente, para desde ahí empezar otra vez un proceso impulsivo al alza. Y solamente si hubiese una negativa absoluta y definitiva por parte de la SEC a la concesión de estos ETFs sobre Ethereum, es cuando creo que podríamos ver toda esa gente que ha entrado en la última fase saliendo otra vez del mercado, provocando volver a los mínimos que registramos durante el periodo correctivo de la cuña,
y si se perdiesen esos mínimos, volver a esa directriz de color negro que os he mostrado antes, que muestra la tendencia estructural desde los mínimos del año 2022. Como veis, una situación muy interesante en la segunda criptomoneda más grande por capitalización. Recordad que al margen de los ETFs, que es un vehículo donde se goza de una cobertura extra regulatoria por parte de la SEC o de ESMA, existen pues muchas oportunidades de invertir o hacer trading en criptos, sabiendo que tienen mucha volatilidad, son muy técnicas a la hora de comportarse, con lo cual con análisis técnico se pueden establecer estrategias muy interesantes, y en Bit2Me tenéis el acceso a contratar todas estas altcoins o incluso Bitcoin de una forma muy sencilla, donde podéis plantearlo como estrategia de medio o largo plazo, o si os gusta el trading, pues estar entrando o saliendo en función de las oportunidades que van surgiendo. Como siempre, desearos mucha suerte a todos con vuestras inversiones y vuestro trading, y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.